Muy buenos días, compañeros. Vamos a tocar el tema de los Estados Unidos a fines del siglo XIX en el Caribe y la política del Gran Garrote o Big Street de Theodore Roosevelt. Mi persona y mi compañero vamos a tratar sobre esos temas. Los Estados Unidos a fines del siglo XIX en el Caribe. Durante todo el siglo XIX, Estados Unidos se mantuvo relativamente apartado de la política internacional de poder, manteniendo, más allá de los serios conflictos internos, un crecimiento pacífico. No solo podía, sino que debía pisar fuerte, pues los padres fundadores estadounidenses habían ya atribuido a su pueblo un destino manifiesto, y esta era la expansión de su nación. Algunas directrices subyacían en las creencias norteamericanas acerca del destino autoatribuido en el mundo, tal como lo señalara la doctrina Monroe. Eran los intereses naturales que estaban puestos en el hemisferio occidental, del cual los territorios del sur de Estados Unidos constituían el patio trasero. Algunas de las directrices subyacían en las creencias norteamericanas acerca del destino autoatribuido en el mundo. La primera era una gran simpatía por las instituciones republicanas y la creencia de que el mundo se movía en dirección a un mundo libre. La segunda, tal como lo señalara la doctrina Monroe, eran los intereses naturales que estaban puestos en el hemisferio occidental, del cual los territorios al sur de Estados Unidos constituían el patio trasero. La tercera era la necesidad de basar la grandeza norteamericana en la expansión del comercio exterior, especialmente hacia el lejano oriente, por lo cual se establecerían relaciones con Japón, China y Corea. La necesidad de basar la grandeza norteamericana en la expansión del comercio exterior, especialmente hacia el lejano oriente, por lo cual se establecerían relaciones con Japón, China y Corea. Por ello, las posiciones en el Caribe y en el Pacífico no llegaron a un cauce duradero, sino hasta el fin de la Guerra Hispano-Norteamericana. En 1898, que se produjo un punto de inflexión en la historia mundial, abriendo paso a la América imperial. Contra la decadente España, Estados Unidos disputó los territorios de países e islas como Cuba, Puerto Rico, Hawái, Samoa, Filipinas y Guam, haciéndose directa o indirectamente con todo ello. Terminada la guerra y mientras la expansión comercial se consolidaba, Estados Unidos se prepararía para tallar fuerte en la Primera Guerra Mundial. Al finalizar el siglo XIX, los Estados Unidos habían terminado ya la conquista del oeste. Estados Unidos retomó pocos años después la diplomacia del Gran Garrote, que les dio buenos resultados en las incursiones en el Caribe, en la promoción de la independencia panameña y la construcción del Canal de Panamá, en la imposición de un protectorado económico sobre la República Dominicana, en la coacción contra Haití para que pague sus deudas a favor de bancos europeos, en la invasión militar a Cuba y en otras aventuras de este orden. Gracias a la iniciativa de Roosevelt, Estados Unidos firmó el Tratado Ay-Herrán con Colombia. El Senado colombiano rechazó el tratado, tras lo cual estalló una rebelión en Panamá, apoyada por Estados Unidos, que acabó por convertirse en una república independiente. El Canal de Panamá fue concluido por ingenieros estadounidenses en 1900, después del fracaso de una empresa francesa.
La doctrina del destino manifiesto fue creada también por los Estados Unidos desde el siglo XIX para evidenciar su intervención o lo que ellos creían como protección en los países del continente americano, bajo el pretexto o la excusa de resolver de una manera eficaz los conflictos hemisféricos. La frase destino manifiesto apareció escrita por primera vez en el artículo Anexión del periodista John L. Sullivan, publicado en la revista Democratic o Democrática en español, Review de Nueva York, en el número de julio-agosto de 1845. Con estas palabras se quiso significar que, por la naturaleza de las cosas, los Estados Unidos debían extender sus fronteras hacia el oeste y hacia el sur, para conformar un estado de dimensiones continentales, limitado por los dos océanos. Constituye, por tanto, el conjunto de ideas geopolíticas y geoeconómicas justificativas del expansionismo norteamericano, y en virtud de las cuales se presentaba como lógica y necesaria la conquista de nuevos territorios para ampliar la herencia colonial de los Estados Unidos, enclavada hasta ese momento en la costa oriental del continente. La doctrina Monroe fue elaborada originariamente por John Quincy Adams y atribuida a James Monroe en el año 1823. Surgió de la intervención del presidente Monroe durante el sexto discurso sobre el Estado de la Unión ante el Congreso norteamericano. El 2 de diciembre de 1823, y con el tiempo se convirtió en parte fundamental de la política exterior estadounidense. El mensaje de Monroe fue ignorado en un principio como guía política durante una gran parte del siglo XXI, en un marco internacional de una cierta debilidad militar y de las preocupaciones políticas internas que sacudían los Estados Unidos. La doctrina Monroe sintetiza en la frase América para los americanos. Establecía que cualquier intervención de los Estados europeos en América sería vista como un acto de agresión que requeriría la intervención de los Estados Unidos. La doctrina Monroe se puede resumir en 3 puntos. La oposición a cualquiera futura colonización europea en el Nuevo Mundo, quiere decir en Latinoamérica, abstención de los Estados Unidos en los asuntos políticos de Europa, oposición a la intervención de Europa en los gobiernos del hemisferio americano. Así, bajo este escenario, termina el siglo XIX para la nueva potencia del mundo y se crean las bases de lo que sería el perfeccionamiento de la política expansionista e imperialista de los Estados Unidos durante el siglo XX. En definitiva, la doctrina de Monroe y el destino manifiesto son las argumentaciones políticas e ideológicas del intervencionismo norteamericano que se utilizaron en el Caribe y Centroamérica con la supuesta idea de extender los beneficios de la civilización, la cultura, libertad, democracia, progreso y orden de la usanza norteamericana. El Gran Garrote o Blitzkrieg de Theodore Roosevelt. Bien, el Gran Garrote, así tal cual se le conoce a la política exterior de los hacia América Latina y el Caribe. Tiene como un origen de décadas del siglo XX, donde dicho nombre se originó por el presidente Theodore Roosevelt. Y el presidente tenía un principal objetivo. ¿Cuál era? Era
sostener la participación de Estados Unidos como un mediador entre, entre Norteamérica y los países del sur. Eh, Fue la forma como atendió dichas relaciones políticas, tanto como internas como externas, pero el presidente adquirió unas nuevas dimensiones universales de esta expresión por el papel genderme que Estados Unidos desarrolló a nivel internacional, teniendo así una actuación violenta, presionando así también pues fuertemente y interviniendo en unos asuntos internos de otros países. Ejerció unas ocupaciones militares que que provocó una guerra y unos conflictos políticos militares internos que le justificaron actuar e intervenir por la fuerza. En cierta forma, fue la política del gran garrote, eh, continuando así de la política que derivó del presidente Monroe a principios del siglo XIX, cuando declaró América para los americanos, previniendo posibles intervenciones europeas en el continente, lo que así se pudo popularizar el de América para los estadounidenses o Norteamérica. ¿Qué es la política del gran garrote? La ideología del gran garrote se requiere a la política exterior del presidente Theodore Roosevelt. La idea de negociar pacíficamente, pero también de tener fuerza en caso de que las cosas vayan mal. Amenaza simultánea con el gran garrote. Con el ejército estaba muy relacionado con la idea de realpolitik, que implica la búsqueda de poder político y que sea a lo ideal maquiavélico. ¿Qué mostró la política del gran garrote? Mostró la voluntad de Roosevelt de negociar y tratar con sus oponentes internos y externos, pero mostró conscientemente la posibilidad de la acción violenta como medio de presión. Aplica a la política estadounidense en América Latina. La frase surgió del régimen de Roosevelt. Pudo ejercer presión sobre los países latinoamericanos, especialmente los que bordean el Caribe a través de la intervención armada. Aplicación de la política del gran garrote y consecuencias. El apoyo de Estados Unidos a la separación de Panamá de Colombia en 1903, cuando el gobierno colombiano rechazó la propuesta de Roosevelt de construir el Canal de Panamá. En ese momento, el 3 de noviembre de 1903, Panamá se alzó contra el gobierno colombiano. Panamá se ha convertido en una nueva república y ha recibido $10 millones de Estados Unidos. Estados Unidos también ha recibido derechos de canal permanentemente. Colombia trató de revertir la situación, pero no sirvió de nada. Señala el inicio del imperialismo estadounidense y de su actuación como potencia mundial. En América Latina comenzaría una ola de dominio político y económico estadounidense justificada en la extensión del derecho de Estados Unidos a intervenir en sus asuntos de otros países. Y por último, bajo la política del gran garrote se legitimó en la política externa estadounidense el uso de las fuerzas como medio para defender los intereses.
La aplicación en América Latina por el gobierno de Estados Unidos de la política del Gran Garrote. La utilización de la fuerza como mecanismo de dominación se puso de moda a partir del gobierno de Teodoro Roosevelt. Como antecedente está la Guerra Hispano-Cubana Norteamericana, Primera Guerra Imperialista, que ocurrió precisamente en Cuba y trajo como resultado la pérdida de la independencia al imponerse la República Neocolonial. Cuba no fue el único país sobre el cual cayeron las garras del Águila del Norte. A partir de este momento, se aplicaría el Big Streak o Gran Garrote, caracterizada por las intervenciones militares en Santo Domingo, Panamá, Nicaragua, México, Haití y Cuba. La política del Gran Garrote contra las naciones en América Latina. El apoyo estadounidense a la independencia de Panamá en 1903, cuando el gobierno colombiano rechazó la propuesta de Roosevelt para construir el Canal de Panamá. La ocupación militar de la República Dominicana en 1916 y 1924. La ocupación militar de Cuba entre 1906 y 1909. La ocupación militar de Haití desde 1915 y hasta 1934. Y la política del Gran Garrote en Panamá, como es el punto número 2, apoyó a la independencia de Panamá hacia Colombia. Y la compañera Enia va a decir unos pequeños detalles sobre estos temas. El territorio de Panamá pertenecía a Colombia y los norteamericanos aprovecharon de los deseos de independencia del pueblo panameño y lo incentivaron a sublevarse. El gobierno de Estados Unidos estaba interesado en la constitución de un canal interoceánico en el Istmo y adquirir los derechos que tenía una compañía francesa para la construcción del canal a finales del siglo XIX. Intervinieron en la guerra del 3 de noviembre de 1903 y decidieron la independencia panameña a cambio de controlar las tierras donde se construía el canal. Así Panamá rompió con Colombia, pero cayó bajo la denominación norteamericana. La creación del canal posibilitó que los norteamericanos controlaran el comercio entre el Atlántico y el Pacífico. Muchas gracias.